1883, Guanajuato. El caso de la mujer que nunca fue enterrada. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 1883, Guanajuato. El caso de la mujer que nunca fue enterrada. Capítulo 1. Guanajuato y la señora del Panteón. En el año de 1883, cuando el régimen de Porfirio Díaz consolidaba su control sobre México mediante una combinación de modernización forzada y represión sistemática de cualquier oposición, la ciudad de Guanajuato existía como testimonio vivo de 3 siglos de extracción de plata que habían enriquecido imperios, pero que también habían creado una geografía única de túneles, tiros mineros abandonados y una relación peculiar con la muerte que caracterizaría a la ciudad durante generaciones. Guanajuato era ciudad construida literalmente sobre cadáveres. Las minas que habían dado fortuna a sus fundadores españoles se habían cobrado decenas de miles de vidas de trabajadores indígenas y mestizos que habían muerto en colapsos, explosiones, enfermedades pulmonares causadas por respirar polvo de roca durante años o simplemente agotamiento físico. Bajo cada calle, bajo cada casa, existía un laberinto de túneles donde huesos aún permanecían en rincones oscuros, olvidados por todos, excepto por las ratas que los roían. Pero era el Panteón de Santa Paula, el cementerio principal de la ciudad, el que daría a Guanajuato su reputación más peculiar relacionada con la muerte. Debido a la composición mineral única del suelo, combinada con el clima seco de altitud y la ventilación constante proporcionada por túneles mineros que pasaban bajo el cementerio, los cuerpos enterrados en Santa Paula no se descomponían normalmente. En cambio, se momificaban naturalmente, preservándose en estados que parecían desafiar las leyes normales de la muerte y la putrefacción. Este fenómeno había sido notado desde hacía décadas, pero en 1883 aún no era ampliamente conocido fuera de Guanajuato. Los trabajadores del cementerio ocasionalmente descubrían cuerpos momificados cuando exhumaban tumbas para hacer espacio para nuevos enterramientos, pero generalmente esto era tratado como curiosidad local más que como asunto de importancia científica o pública. En este contexto de relación única con la muerte, en esta ciudad donde lo vivo y lo muerto existían en proximidad incómoda, vivió y murió Catalina Aguirre y Santibáñez, una mujer cuya muerte se convertiría en uno de los casos más perturbadores en la historia de Guanajuato, un misterio que las autoridades intentarían suprimir, pero que eventualmente emergería para cambiar para siempre la forma en que la ciudad entendía la frontera entre vida y muerte. Catalina había nacido en 1855 en familia de comerciantes modestos. Su padre, don Pascual Aguirre, operaba una tienda de abarrotes en el centro de Guanajuato. Su madre, doña Refugio Santibáñez, provenía de familia minera empobrecida que había perdido sus fortunas cuando las vetas que controlaban se agotaron.
Catalina era la mayor de 5 hijos, criada con la expectativa de que eventualmente se casaría apropiadamente y contribuiría a mejorar la posición social de la familia. Era mujer de belleza convencional según los estándares de su época. Estatura mediana, constitución delgada, cabello negro recogido siempre en moño apretado como dictaba la decencia, ojos oscuros que miraban al mundo con mezcla de inteligencia y melancolía. Había recibido educación básica de las monjas del convento de Santa Rosa, aprendiendo a leer, escribir, bordar y tocar piano con competencia suficiente para ser considerada esposa apropiada para hombre de clase media. A los 23 años, en 1878, había sido dada en matrimonio a don Aurelio Montes, abogado de 32 años con práctica modesta pero respetable en Guanajuato. No había sido matrimonio de amor, sino arreglo pragmático entre familias, como era común. Don Aurelio necesitaba esposa que administrara su casa y eventualmente le diera herederos. Catalina necesitaba la seguridad y respetabilidad que el matrimonio proporcionaba a mujeres de su época. Los primeros años del matrimonio habían transcurrido sin eventos notables. Don Aurelio era marido distante pero no cruel, proporcionando adecuadamente pero raramente presente emocionalmente. Catalina administraba la casa con eficiencia, cumplía con sus deberes conyugales sin queja, asistía a misa regularmente y mantenía las apariencias sociales apropiadas. Pero el matrimonio no había producido hijos. Año tras año pasaba sin embarazo, y tanto Catalina como don Aurelio comenzaron a sentir la presión social que venía con esterilidad en aquella época. Consultaron médicos, rezaron novenas, hicieron peregrinaciones a santuarios milagrosos. Nada funcionaba. En 1882, después de 4 años de matrimonio sin hijos, Catalina finalmente quedó embarazada. La alegría fue inmensa pero breve. A los 5 meses de gestación comenzó a sangrar. El bebé nació muerto en diciembre de 1882, un varón perfectamente formado pero sin vida que habría sido llamado Aurelio Jr. Catalina nunca se recuperó completamente del trauma del parto. Física y emocionalmente, algo en ella se quebró. El médico que la atendió, don Sebastián Robles, diagnosticó melancolía posparto, condición que en aquella época era poco comprendida y raramente tratada efectivamente. Durante los meses siguientes, Catalina se deterioró visiblemente. Perdió peso dramáticamente, su rostro adquiriendo cualidad demacrada, casi cadavérica. Desarrolló insomnio crónico, pasando noches enteras despierta, mirando al techo, sus ojos abiertos pero sin ver. Dejó de comer, excepto cuando era forzada. Dejó de hablar, excepto cuando era absolutamente necesario. Don Aurelio, incómodo con la enfermedad mental de su esposa y preocupado por su reputación profesional, comenzó a mantenerla cada vez más aislada en la casa. Contrató a doña Petra, una mujer mayor, para cuidarla durante el día mientras él estaba en su oficina. Canceló compromisos sociales. Dejó de recibir visitas en casa, esencialmente ocultó a Catalina del mundo exterior. En agosto de 1883, 8 meses después del parto, la condición de Catalina empeoró dramáticamente. Comenzó a tener episodios catalépticos, donde su cuerpo se volvía completamente rígido durante horas, sus ojos abiertos y fijos, su respiración tan superficial que era casi imperceptible. Estos episodios aterrorizaban a doña Petra, quien insistía que Catalina estaba poseída por espíritus malignos. Don Sebastián Robles fue llamado múltiples veces. Examinaba a Catalina durante estos episodios y admitía que nunca había visto nada similar. Su pulso durante los episodios era débil pero presente. Su temperatura corporal descendía significativamente.
Parecía estar en estado de suspensión profunda, ni completamente viva, ni completamente muerta. «Es catalepsia», explicó don Sebastián a don Aurelio, «una condición rara donde el sistema nervioso entra en estado de shock profundo. He leído sobre casos en literatura médica europea, pero nunca había visto uno personalmente. Es crucial que durante estos episodios la tratemos con extremo cuidado. Debe ser monitoreada constantemente hasta que el episodio pase». Pero don Aurelio, exhausto por meses de lidiar con la enfermedad de su esposa, preocupado por su práctica legal que estaba sufriendo por su ausencia y francamente aterrorizado por la condición de Catalina, comenzó a considerar opciones que en su desesperación parecían razonables, pero que en retrospectiva serían vistas como terribles. Consultó discretamente con otros médicos sobre la posibilidad de internar a Catalina en un asilo para enfermos mentales. Pero los asilos en México durante el Porfiriato eran lugares de horror, donde los pacientes eran frecuentemente encadenados, maltratados y dejados para morir en condiciones deplorables. Don Aurelio no podía en conciencia enviar a su esposa a tal destino, sin importar cuán desesperado estuviera, y entonces, el 19 de agosto de 1883, sucedió lo inevitable. Doña Petra encontró a Catalina en su cama aquella mañana, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos y fijos, su piel fría al tacto. No había pulso detectable, no había respiración visible. Doña Petra gritó, convencida de que finalmente la muerte había reclamado a la joven señora. Don Aurelio fue despertado por los gritos. Corrió a la habitación de su esposa y vio su cuerpo inmóvil. Tocó su cuello, buscando pulso. No encontró ninguno. Colocó un espejo bajo su nariz, buscando señal de aliento. El espejo no se empañó. Don Sebastián Robles fue llamado urgentemente. Llegó media hora después y examinó el cuerpo cuidadosamente. No había latido cardíaco audible, no había respiración detectable, no había respuesta pupilar a luz. Todos los signos indicaban muerte, pero había algo que perturbaba al doctor. El cuerpo estaba en estado de rigor mortis, que parecía inusualmente pronunciado para alguien que, según sus cálculos, había muerto hace apenas una hora. Y había cualidad en la rigidez que le recordaba los episodios catalépticos que Catalina había experimentado. «Don Aurelio», dijo don Sebastián cuidadosamente, «dada la historia de catalepsia de su esposa, recomendaría esperar 24 horas antes del entierro. Es posible, aunque admito que improbable, que esto sea episodio cataléptico extremadamente profundo en lugar de muerte verdadera». Pero don Aurelio, al límite de su paciencia y resistencia después de meses de cuidar a esposa enferma, rechazó el consejo. «Ha muerto, doctor. Todos los signos lo indican. No voy a mantener su cadáver en mi casa durante 24 horas, en este calor de agosto, esperando un milagro que no llegará. Firme el certificado de defunción. El funeral será mañana». Don Sebastián, sintiendo profunda inquietud, pero sin autoridad legal para insistir, firmó el certificado de defunción. La causa listada fue paro cardíaco secundario a melancolía. La hora de muerte fue registrada como 6 de la mañana del 19 de agosto de 1883. Catalina Aguirre y Santibáñez de Montes fue declarada oficialmente muerta. Y aquella decisión, aquella firma en un certificado, iniciaría una serie de eventos que revelarían horror tan profundo que las autoridades de Guanajuato harían todo lo posible para suprimirlo, porque Catalina no estaba muerta. Y lo que sucedería en los días, semanas y meses siguientes demostraría que la línea entre vida y muerte era mucho más borrosa de lo que nadie había imaginado. Capítulo 2. El primer entierro y la primera exhumación.
El funeral de Catalina Aguirre fue apresurado, realizado apenas 24 horas después de su muerte declarada. Don Aurelio insistió en ceremonia simple y entierro rápido, citando el calor de agosto y la necesidad de proceder según las normas sanitarias. En verdad, estaba ansioso por cerrar este capítulo terrible de su vida, por enterrar no solo a su esposa, sino también los meses de angustia que su enfermedad había causado. El cuerpo fue lavado y preparado por doña Petra y dos mujeres mayores del vecindario que tradicionalmente se encargaban de preparar cadáveres. Notaron que el cuerpo permanecía inusualmente rígido, que la piel tenía temperatura más fría de lo normal, pero que no había señales de descomposición que esperarían después de más de un día. Pero atribuyeron esto al clima seco de Guanajuato y al hecho de que Catalina había estado tan demacrada en vida que había poco tejido para descomponerse. Fue vestida con su mejor vestido negro, el cabello peinado y recogido, las manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo un rosario. Fue colocada en ataúd simple de madera de pino, acolchado con tela blanca. El velorio fue breve, asistido solo por familia inmediata y algunos amigos cercanos. Varios comentaron que Catalina parecía estar dormida más que muerta, que su rostro tenía expresión serena, casi pacífica. El padre Miguel Sánchez ofició la misa de difuntos en la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Fue ceremonia sombría pero rutinaria, una de docenas que el padre realizaba cada mes. Catalina fue enterrada en el Panteón de Santa Paula el 20 de agosto de 1883, en tumba adquirida por don Aurelio en sección de clase media del cementerio. La tumba fue sellada con losa de cemento sobre el ataúd, tierra apilada encima y una cruz simple de madera con nombre y fechas. Don Aurelio regresó a su casa, sintiéndose aliviado de que el ordeal finalmente había terminado. Pero 3 días después, el 23 de agosto, sucedió algo que cambiaría todo. Don Jacinto Méndez, trabajador del cementerio que había estado presente durante el entierro de Catalina, se acercó al padre Miguel Sánchez con historia perturbadora. Había estado trabajando en sección del cementerio cerca de la tumba de Catalina cuando escuchó sonidos viniendo de bajo tierra. No eran sonidos de animales excavando o de tierra asentándose. Eran sonidos humanos, gemidos débiles, arañazos, golpes apagados. El padre Miguel inicialmente descartó el reporte como imaginación o superstición, pero don Jacinto insistió que había escuchado los sonidos claramente, que venían específicamente de la tumba recién sellada de doña Catalina. «Padre, he trabajado en este cementerio durante 20 años», dijo don Jacinto, su voz temblando. «He enterrado cientos de cuerpos. Sé la diferencia entre sonidos normales y algo que no es normal. Hay algo vivo en aquella tumba, o algo que debería estar muerto pero no lo está». El padre Miguel, aunque escéptico, sintió obligación pastoral de investigar. Fue al cementerio aquella tarde acompañado por don Jacinto. Se pararon junto a la tumba de Catalina y escucharon. Al principio no había nada excepto el viento entre los cipreses y el ocasional canto de pájaros. Pero después, débilmente pero distintamente, escucharon un sonido que hizo que la sangre del padre Miguel se helara. Era rasguño, como uñas arañando madera, viniendo debajo la tierra. El padre Miguel corrió inmediatamente a notificar a don Aurelio y a las autoridades. La posibilidad de que alguien hubiera sido enterrado vivo era pesadilla que atormentaba a la sociedad del siglo XIX, cuando la medicina era aún primitiva y el diagnóstico de muerte no siempre era confiable. Don Aurelio llegó al cementerio dentro de la hora, acompañado por don Sebastián Robles. Las autoridades civiles también llegaron. Don Fernando Ugarte, juez municipal, y 2 policías. Ordenaron exhumación inmediata.
Los trabajadores del cementerio comenzaron a cavar, removiendo la tierra que apenas había sido apilada 3 días antes. Cuando alcanzaron la losa de cemento que sellaba la tumba, la levantaron con esfuerzo. Y cuando finalmente abrieron el ataúd, lo que encontraron provocó gritos de horror de aquellos presentes. El cuerpo de Catalina había cambiado de posición. Ya no yacía pacíficamente con las manos cruzadas sobre el pecho. Su cuerpo estaba girado, una mano contra la tapa del ataúd, dedos curvados como garras. Su rostro, que había estado sereno, ahora mostraba expresión de terror absoluto, boca abierta en grito silencioso, ojos abiertos y desorbitados. Y más terrible aún, había marcas de arañazos en la parte interior de la tapa del ataúd. Marcas de uñas, marcas hechas por alguien intentando desesperadamente escapar. Don Sebastián Robles se acercó al cuerpo con manos temblorosas. Buscó pulso. No encontró ninguno. Escuchó el corazón. No había latido. Catalina estaba muerta ahora, sin duda. Pero las evidencias eran innegables. Había estado viva cuando fue enterrada. Había despertado en su ataúd, había intentado escapar y había muerto de asfixia y terror mientras arañaba inútilmente la madera que la aprisionaba. Don Aurelio colapsó, vomitando en el suelo del cementerio. Había enterrado vivo a su esposa. El horror de esta realización era insoportable. El juez Ugarte ordenó que el cuerpo fuera removido del ataúd para examinación médica completa. Don Sebastián, junto con otro médico llamado urgentemente don Luis Carranza, examinaron el cuerpo cuidadosamente. Su reporte fue perturbador en sus detalles. El cuerpo mostraba signos inequívocos de haber estado vivo después del entierro. Las uñas de ambas manos estaban rotas y sangrantes, con astillas de madera incrustadas bajo ellas. Había abrasiones en las palmas de las manos donde había golpeado la tapa del ataúd. La boca contenía partículas de la tela de acolchado del ataúd, como si hubiera intentado gritar. Los ojos mostraban hemorragias petequiales, consistentes con asfixia. Había señales de que el cuerpo había experimentado espasmos violentos, el rigor mortis posterior mostrando posiciones de agonía extrema. Este es uno de los peores casos de enterramiento prematuro que he leído en literatura médica, declaró don Luis Carranza. La señora estuvo viva, plenamente consciente, y murió de asfixia después de horas de intentar escapar. Es horror inimaginable. Don Aurelio fue interrogado sobre por qué había insistido en entierro tan rápido. Explicó entre sollozos que don Sebastián había certificado la muerte, que todos los signos habían indicado que su esposa estaba muerta. Pero admitió que don Sebastián había sugerido esperar 24 horas, consejo que él había rechazado en su prisa por terminar con el ordeal. Don Sebastián también fue interrogado. Admitió que había tenido dudas sobre el diagnóstico de muerte dada la historia de catalepsia de Catalina, pero que don Aurelio había insistido y que todos los signos vitales habían estado ausentes durante su examinación. El juez Ugarte se enfrentaba a situación terrible. Técnicamente, se podría argumentar que don Aurelio y don Sebastián eran responsables de la muerte de Catalina a través de negligencia. Pero también era claro que no había habido intención maliciosa. Había sido error médico terrible combinado con impaciencia y quizás cierta indiferencia hacia esposa enferma, pero no asesinato. Después de consultas con autoridades superiores, el juez decidió no presentar cargos criminales. En cambio, ordenó que el caso fuera documentado completamente, que nuevas regulaciones fueran implementadas, requiriendo periodo de espera de 24 horas antes de cualquier entierro, y que médicos fueran más cuidadosos en certificar muerte, especialmente en casos que involucraran condiciones catalépticas. Don Aurelio fue públicamente humillado, pero legalmente exonerado.
Don Sebastián enfrentó censura de la comunidad médica, pero conservó su licencia para practicar, y Catalina fue enterrada nuevamente, esta vez con garantías de que estaba definitivamente muerta, o al menos eso pensaban, porque 2 semanas después, los sonidos comenzaron nuevamente. Capítulo 3. Las exhumaciones continúan. El 5 de septiembre de 1883, apenas 2 semanas después de la segunda inhumación de Catalina, don Jacinto Méndez reportó nuevamente sonidos viniendo de su tumba. Esta vez no estaba solo en escucharlos. Otros 3 trabajadores del cementerio confirmaron independientemente que habían escuchado rasguños, golpes y ocasionalmente lo que parecían ser gemidos viniendo de bajo tierra en la ubicación de la tumba de Catalina. El padre Miguel Sánchez, profundamente perturbado, insistió en otra exhumación inmediata. Don Aurelio, quien había estado en estado de colapso nervioso desde la revelación del enterramiento prematuro, inicialmente se negó a dar permiso. Pero cuando el juez Ugarte le informó que procedería con o sin su consentimiento, finalmente cedió. La segunda exhumación fue presenciada por grupo más grande, las autoridades civiles y religiosas, ambos médicos, varios periodistas locales que habían comenzado a escuchar rumores sobre el caso extraño y multitud creciente de curiosos. Cuando abrieron el ataúd, encontraron algo que desafió toda explicación racional. El cuerpo de Catalina había cambiado de posición nuevamente. Había sido enterrada en su espalda con las manos cruzadas sobre el pecho. Ahora yacía de lado, una mano extendida hacia la tapa del ataúd, la otra bajo su cuerpo. Su rostro estaba girado hacia la tapa, boca abierta, y había nuevas marcas de arañazos en la tapa del ataúd, frescas, que definitivamente no habían estado allí durante la primera exhumación. Pero eso era imposible. Don Sebastián y don Luis habían examinado el cuerpo exhaustivamente después de la primera exhumación. Ambos certificaron que Catalina estaba definitivamente muerta en ese momento. Había estado muerta durante días cuando fue exhumada la primera vez. No podía haber estado viva para ser enterrada viva por segunda vez. Sin embargo, las evidencias sugerían lo contrario, o sugerían algo aún más imposible, que el cuerpo de Catalina de alguna forma se movía después de la muerte, que arañaba y golpeaba desde dentro de su ataúd, incluso cuando estaba definitivamente muerta. Don Sebastián examinó el cuerpo nuevamente. Esta vez tomó precauciones extraordinarias. Verificó todos los signos vitales múltiples veces. Usó estetoscopio para escuchar el corazón durante 5 minutos completos. Sostuvo espejo bajo la nariz de Catalina durante tiempo prolongado. Pinchó la piel con aguja, buscando cualquier reacción. No había duda. El cuerpo estaba muerto. Había comenzado proceso de descomposición, aunque más lentamente de lo normal debido al clima seco. No había latido cardíaco, no había respiración, no había respuesta a estímulos. Estaba muerta y había estado muerta durante semanas. Entonces, ¿cómo explica los movimientos?, preguntó el juez Ugarte. ¿Cómo explica las nuevas marcas de arañazos? Don Sebastián no tenía respuesta. Don Luis Carranza sugirió que tal vez los movimientos habían sido causados por gases de descomposición acumulándose dentro del cuerpo, causando espasmos musculares post-mortem. Pero esta explicación era débil en el mejor de los casos. Los gases de descomposición no causarían movimientos coordinados como los evidentes en la reposición del cuerpo y las marcas de arañazos. Uno de los periodistas presentes, don Ernesto Villalobos, del periódico local El Observador, sugirió otra posibilidad, que el cuerpo estaba siendo movido por alguien, que había algún tipo de profanación de tumba ocurriendo. Tal vez alguien estaba abriendo la tumba por las noches, moviendo el cuerpo y después sellándola nuevamente.
Esta teoría fue investigada. Guardias fueron colocados en el cementerio para vigilar la tumba de Catalina durante las noches. Pero no se observó actividad sospechosa. Nadie se acercaba a la tumba, y sin embargo, los sonidos continuaban siendo reportados. El padre Miguel propuso explicación que muchos encontraron reconfortante, aunque fuera imposible de probar: que el alma de Catalina estaba atrapada entre mundos, que había muerto en tal terror y agonía durante su enterramiento prematuro que su espíritu no podía descansar, que continuaba intentando escapar de la tumba incluso después de que su cuerpo estaba muerto. «Necesita exorcismo», declaró el padre. «Su alma debe ser liberada de la atadura al cuerpo, debe ser ayudada a pasar a la siguiente vida». Se realizó exorcismo completo sobre el cuerpo de Catalina antes de que fuera enterrada por tercera vez. El padre Miguel roció agua bendita, rezó oraciones de liberación, ordenó a cualquier espíritu presente que partiera en paz. El cuerpo fue colocado en ataúd nuevo, sellado con bendiciones, enterrado en nueva ubicación dentro del cementerio, en terreno que el padre había consagrado especialmente para el propósito. Por 2 semanas hubo silencio. El caso pareció resolverse. Los periodistas que habían comenzado a escribir sobre el cadáver inquieto perdieron interés. Las autoridades respiraron aliviadas de que el escándalo aparentemente había terminado. Pero después, el 25 de septiembre, los sonidos regresaron. Esta vez más fuertes, más insistentes. No solo arañazos, sino golpes audibles que podían ser escuchados desde varios metros de distancia de la tumba. Y con los sonidos vino algo más. Varios visitantes del cementerio reportaron ver figura de mujer en vestido negro cerca de la tumba de Catalina. Cuando se acercaban, la figura desaparecía. Algunos juraban que la figura tenía el rostro de Catalina, pálido y demacrado, sus ojos mirando con súplica silenciosa. La cuarta exhumación fue ordenada, esta vez, por insistencia de las autoridades estatales que habían comenzado a recibir reportes sobre el caso. Enviaron médico forense de la ciudad capital, don Arturo Mendoza, especialista en medicina legal que había estudiado en Francia y que había traído consigo métodos modernos de investigación médica. Don Arturo llegó a Guanajuato con escepticismo profesional. Había escuchado las historias, pero asumía que había explicaciones racionales: error médico en diagnóstico de muerte, profanación de tumba o simplemente histeria colectiva alimentada por superstición. Pero cuando examinó el cuerpo de Catalina durante la cuarta exhumación, su escepticismo se erosionó rápidamente. El cuerpo había cambiado de posición otra vez. Más dramáticamente esta vez, había sido enterrada en su espalda. Ahora estaba prácticamente sentada en el ataúd, su espalda contra un extremo, sus piernas dobladas, sus manos presionadas contra la tapa, como si hubiera estado intentando empujarla. Don Arturo tomó fotografías, una innovación reciente que estaba comenzando a ser usada en medicina forense. Las fotografías documentaron la posición imposible del cuerpo, las marcas en la tapa del ataúd, cada detalle del caso. Realizó autopsia completa, algo que no se había hecho antes. Abrió el cuerpo, examinó cada órgano, tomó muestras de tejidos. Su reporte fue devastador en sus implicaciones. El cuerpo mostraba señales de haber muerto no una, sino múltiples veces. Había áreas de descomposición avanzada junto a áreas donde los tejidos estaban extrañamente preservados. El corazón mostraba daño que sugería múltiples paros cardíacos. Los pulmones mostraban evidencia tanto de asfixia como de respiración post-mortem imposible. Es como si el cuerpo estuviera oscilando entre estados de vida y muerte, escribió don Arturo en su reporte. Como si algún proceso biológico desconocido estuviera reanimando parcial y temporalmente tejidos que deberían estar completamente muertos.
No tengo explicación científica para esto. Va más allá de mi comprensión de la fisiología humana. Su recomendación fue radical. El cuerpo no debía ser enterrado nuevamente. Debía ser cremado, reducido a cenizas, eliminando completamente cualquier posibilidad de que los procesos anómalos continuaran. Pero había problema. Don Aurelio, como viudo, tenía derecho legal de decidir sobre la disposición del cuerpo, y se negaba absolutamente a permitir cremación. «Es mi esposa», insistió, aunque su voz temblaba y sus ojos mostraban terror apenas contenido. La Iglesia enseña que los cuerpos deben ser enterrados intactos para esperar la resurrección. No permitiré que sea quemada como hereje o criminal. El padre Miguel apoyaba a don Aurelio en esto. La cremación era práctica asociada con paganismo y era fuertemente desalentada por la Iglesia católica. Las autoridades se encontraron en impasse. No podían forzar la cremación contra los deseos del viudo y la Iglesia, pero tampoco podían, en buena conciencia, continuar enterrando cuerpo que aparentemente se negaba a permanecer en paz. Finalmente, se alcanzó compromiso terrible. El cuerpo sería enterrado una vez más, pero esta vez en cripta de piedra especialmente construida, sellada con cemento, con múltiples capas de contención, y sería monitoreada constantemente. Si los fenómenos continuaban, entonces se considerarían medidas más drásticas. La quinta inhumación de Catalina Aguirre ocurrió el 1 de octubre de 1883, 2 meses después de su muerte inicial. Fue ceremonia sombría presenciada por multitud grande. El caso se había vuelto sensación, con periódicos en todo México reportando sobre la mujer que no puede morir o el cadáver de Guanajuato. El cuerpo fue colocado en ataúd de metal en lugar de madera, sellado con soldadura. El ataúd fue colocado en cripta de piedra. La cripta fue sellada con cemento, tierra fue apilada encima, y guardias armados fueron colocados para vigilar la tumba día y noche. Por una semana hubo silencio, y después, inevitablemente, los sonidos regresaron, más fuertes que nunca. Y esta vez, acompañados por algo que haría que las autoridades finalmente tomaran acción decisiva. Capítulo 4. La supresión y el silencio forzado. Los sonidos que emanaban de la cripta sellada de Catalina Aguirre durante la segunda semana de octubre de 1883 eran tan fuertes que podían ser escuchados no solo por los guardias, sino por cualquiera que estuviera dentro de 50 metros de la tumba. No eran solo arañazos ahora, eran golpes metálicos, como si algo dentro del ataúd de metal estuviera golpeando rítmicamente contra las paredes. Y ocasionalmente, inconfundiblemente, había sonidos que parecían gritos. Los guardias reportaron que los sonidos eran más fuertes durante las noches, especialmente entre medianoche y el amanecer. Algunos se negaron a continuar la vigilancia, declarando que ningún salario valía la pena el terror de escuchar a los muertos intentando escapar de sus tumbas. Don Ernesto Villalobos, el periodista, continuaba publicando artículos sobre el caso en El Observador. Cada artículo atraía más atención nacional e internacional. Corresponsales de periódicos de Ciudad de México, Guadalajara, incluso algunos de Estados Unidos, comenzaron a llegar a Guanajuato para investigar la historia. El caso estaba volviéndose embarazoso para las autoridades de Guanajuato. En época cuando México bajo Díaz intentaba presentarse como nación moderna y progresista, historias sobre cadáveres que se movían en sus tumbas y gritos que venían de criptas selladas proyectaban imagen de superstición y atraso que el régimen estaba ansioso por suprimir. El gobernador del estado de Guanajuato, don Florencio Antillón, convocó reunión urgente con las autoridades municipales, los médicos involucrados, el padre Miguel y representantes de la prensa.
Este escándalo debe terminar, declaró sin preámbulo. Está dañando la reputación de Guanajuato y de México. No puedo permitir que continúe. ¿Pero qué propone hacer?, preguntó el juez Ugarte. El fenómeno es real. Tenemos docenas de testigos confiables. Tenemos evidencia fotográfica. Tenemos reportes médicos de múltiples doctores. No podemos simplemente fingir que no está sucediendo. No estoy sugiriendo que finjamos que no está sucediendo, respondió el gobernador. Estoy ordenando que lo detengamos, definitivamente. Se volvió hacia don Arturo Mendoza, el médico forense que había venido de la capital. Doctor, usted recomendó cremación. Esa recomendación será implementada, ahora, sin más demora. Don Aurelio intentó protestar, pero el gobernador lo cortó. Don Aurelio, entiendo sus objeciones religiosas, pero esto ha ido más allá de asunto privado de familia. Se ha convertido en asunto de salud pública y orden público. Tengo autoridad bajo ley de emergencia sanitaria para ordenar cremación de restos que presenten riesgo para la comunidad. Y este caso claramente califica. El padre Miguel también protestó, citando enseñanzas de la iglesia, pero el gobernador era inflexible. Padre, con todo respeto, la iglesia no gobierna aquí. Esta es decisión del Estado y será implementada. Se ordenó sexta y final exhumación para el 14 de octubre. Esta vez no sería ceremonia pública. Sería realizada temprano en la mañana antes del amanecer, con solo personal esencial presente, y el cuerpo sería transportado inmediatamente a crematorio, que había sido construido recientemente en las afueras de Guanajuato para disposición de cuerpos sin reclamar y víctimas de enfermedades contagiosas. Pero el gobernador también tomó medidas adicionales. Ordenó que todos los reportes médicos sobre el caso fueran confiscados y sellados en archivos estatales con clasificación de acceso restringido. Ordenó que los periodistas, específicamente don Ernesto Villalobos, cesaran inmediatamente toda cobertura del caso bajo amenaza de cierre de sus publicaciones. Ordenó que los trabajadores del cementerio firmaran acuerdos de no divulgación bajo amenaza de perder sus empleos. Era operación de supresión completa. El caso de Catalina Aguirre sería silenciado por fuerza gubernamental. La exhumación final ocurrió como planeado el 14 de octubre antes del amanecer. Presente estaban el gobernador, el juez Ugarte, don Arturo Mendoza, don Sebastián Robles, 6 trabajadores para el trabajo pesado y escuadrón de soldados para mantener orden y asegurar que ningún periodista o curioso se acercaran. Rompieron el sello de cemento de la cripta, levantaron la tapa de piedra, y cuando finalmente abrieron el ataúd de metal que había sido soldado cerrado apenas 2 semanas antes, lo que encontraron hizo que incluso el gobernador, hombre que se preciaba de su racionalidad y pragmatismo, retrocediera con expresión de horror. El ataúd de metal había sido dañado desde adentro. Abolladuras profundas marcaban la tapa y los lados, como si algo con fuerza inmensa hubiera estado golpeando contra ellas. Las soldaduras en varias secciones habían sido parcialmente rotas, el metal retorcido y separado, y el cuerpo de Catalina, que había sido colocado en posición supina con las manos cruzadas, ahora estaba en posición casi vertical dentro del ataúd, sus manos presionadas contra la tapa, sus dedos curvados en garras que habían dejado marcas profundas en el metal. Su rostro era lo peor. La boca estaba abierta en grito silencioso que parecía eterno. Los ojos, que habían sido cerrados respetuosamente durante cada entierro previo, estaban abiertos, las cuencas vacías ahora porque los ojos mismos se habían descompuesto, pero de alguna forma la posición de la cabeza y la expresión del rostro momificado transmitían terror y súplica que helaba el alma. Don Arturo se acercó con manos temblorosas para examinar el cuerpo una última vez.
Estaba definitivamente muerto, sin duda posible. Pero había cambiado de posición violentamente múltiples veces después de la muerte. Había ejercido fuerza física suficiente para dañar ataúd de metal. Esto desafía toda comprensión médica, murmuró. No tengo explicación. No existe explicación en ciencia conocida. Entonces, no busquemos explicación científica, dijo el gobernador con voz tensa. Simplemente acabemos con esto, ahora. El cuerpo fue removido del ataúd y envuelto en sábana gruesa. Fue colocado en carreta cerrada y transportado bajo guardia armada al crematorio. Allí, sin ceremonia, sin testigos, excepto los operadores del crematorio y 2 soldados, el cuerpo de Catalina Aguirre y Santibáñez de Montes fue colocado en el horno. Las llamas ardieron durante 4 horas. Cuando terminaron, lo que quedaba de Catalina era apenas puñado de cenizas y fragmentos de hueso. Estas fueron colocadas en urna simple de metal, sellada y enterrada en ubicación secreta que solo el gobernador y el juez Ugarte conocían. Y con eso, oficialmente, el caso de Catalina Aguirre terminó. Pero la supresión fue más allá de simplemente cremar el cuerpo. Durante las semanas siguientes, todos los participantes principales fueron visitados por agentes del gobierno y persuadidos, mediante combinación de amenazas y sobornos, a mantener silencio sobre los detalles más perturbadores del caso. Don Ernesto Villalobos recibió oferta de posición bien pagada en periódico de Ciudad de México, con condición de que nunca escribiera sobre el caso Aguirre nuevamente. Aceptó, partiendo de Guanajuato dentro de un mes. Don Arturo Mendoza recibió promoción a posición prestigiosa en el Ministerio de Salud, con entendimiento implícito de que sus reportes sobre el caso serían olvidados. Don Sebastián Robles y don Luis Carranza fueron compensados generosamente por su discreción y advirtieron que cualquier discusión pública del caso resultaría en revocación de sus licencias médicas. Los trabajadores del cementerio recibieron bonificaciones, pero también firmaron documentos legales prohibiéndoles discutir el caso bajo pena de cárcel por violar secretos de Estado. El padre Miguel fue transferido a parroquia en zona rural distante, alejándolo de Guanajuato y de cualquier oportunidad de continuar hablando sobre el caso. Don Aurelio, devastado por todo el ordeal y probablemente aliviado de que finalmente había terminado, vendió su práctica legal y se mudó a Querétaro, donde pasó el resto de su vida en relativo anonimato. Los archivos oficiales sobre el caso fueron sellados y clasificados. Los certificados de defunción fueron alterados, removiendo referencias a exhumaciones múltiples y simplemente listando fecha de cremación como disposición final del cuerpo. Para 1884, apenas un año después de los eventos, era como si el caso de Catalina Aguirre nunca hubiera sucedido. Los pocos que recordaban habían sido silenciados o dispersados. Los documentos habían sido suprimidos. La historia había sido borrada de registro oficial, pero las historias persistieron. En susurros, en conversaciones privadas, la gente de Guanajuato contaba sobre la mujer que había sido enterrada 6 veces, cuyo cuerpo se negaba a permanecer quieto, cuyos gritos podían ser escuchados desde más allá de la tumba, cuyo caso había sido tan perturbador que el gobierno mismo había intervenido para silenciarlo. Y había algo más que persistió, algo que no podía ser silenciado por orden gubernamental o supresión de archivos. En el Panteón de Santa Paula, donde Catalina había sido enterrada y exhumada repetidamente, los trabajadores y visitantes ocasionalmente reportaban experiencias extrañas, sonidos que no tenían fuente identificable, apariciones de mujer en vestido negro, y más inquietante, otras tumbas comenzaron a mostrar fenómenos similares, aunque nunca tan dramáticos como el caso de Catalina.
Era como si su caso hubiera abierto puerta, revelado verdad terrible sobre la naturaleza de la muerte en Guanajuato, verdad que el suelo mineral único y los túneles subterráneos de alguna forma amplificaban, que la línea entre vida y muerte era más borrosa de lo que nadie quería admitir, que los cuerpos preservados por momificación natural podían retener alguna chispa de animación, alguna memoria muscular que continuaba funcionando incluso después de que la conciencia se había ido. Pero esta verdad era demasiado terrible, demasiado perturbadora para el orden social, y así fue suprimida, enterrada tan profundamente como los cuerpos que la habían revelado. Capítulo final. El legado enterrado. La historia oficial de Catalina Aguirre y Santibáñez de Montes, según los registros públicos de Guanajuato, es simple y aburrida. Murió el 19 de agosto de 1883 de paro cardíaco secundario a melancolía. Fue cremada el 14 de octubre del mismo año. Fin de la historia. Pero la historia verdadera, la que fue suprimida y casi borrada de la memoria, es mucho más compleja y perturbadora. Durante décadas después de los eventos de 1883, el caso permaneció enterrado en archivos clasificados. Los que sabían la verdad guardaron silencio, llevándose sus conocimientos a sus propias tumbas. Para principios del siglo XX, muy pocas personas vivas recordaban los detalles del caso. Pero en 1910, durante el caos inicial de la Revolución Mexicana, algo sucedió que trajo el caso brevemente de vuelta a la luz. Tropas revolucionarias saquearon oficinas gubernamentales en Guanajuato, y entre los documentos que fueron dispersados estaban algunos de los archivos sellados sobre el caso Aguirre. Un periodista joven llamado Antonio Ramírez encontró estos documentos y comenzó a investigar la historia. Buscó a sobrevivientes que pudieran recordar los eventos. Encontró a don Jacinto Méndez, ahora hombre muy viejo, quien había sido trabajador del cementerio en 1883. Don Jacinto, sabiendo que estaba cerca de la muerte y sintiendo que la verdad debía ser contada, habló extensamente con Antonio sobre lo que había presenciado. Antonio publicó serie de artículos en 1911, revelando muchos de los detalles suprimidos del caso. Los artículos causaron sensación breve, pero después fueron eclipsados por eventos más grandes de la Revolución. Y cuando el orden fue restaurado bajo nuevo régimen, los archivos fueron nuevamente clasificados, esta vez bajo diferentes pretextos. En 1958, un investigador médico llamado Dr. Carlos Mendoza, sin relación con don Arturo Mendoza del caso original, estaba estudiando fenómenos de preservación de cadáveres en Guanajuato, particularmente la momificación natural que ocurría en el Panteón de Santa Paula. Durante su investigación, descubrió referencias al caso Aguirre en archivos antiguos. Intrigado, solicitó acceso a archivos completos. Después de meses de batalla burocrática, finalmente obtuvo permiso para examinar algunos de los documentos. Lo que encontró lo fascinó y lo perturbó. Los reportes médicos de don Sebastián Robles y don Arturo Mendoza describían fenómenos que la ciencia médica moderna aún no podía explicar completamente. La combinación de catalepsia extrema, momificación rápida debido a condiciones únicas del suelo y posiblemente espasmos musculares post-mortem causados por procesos de descomposición anómalos, podría teóricamente producir algunos de los efectos observados. Pero no todos. Los movimientos violentos, la fuerza ejercida para dañar ataúd de metal, los cambios de posición dramáticos, todo esto iba más allá de lo que espasmos cadavéricos normales podrían explicar. Dr. Mendoza propuso teoría.
que Catalina había sufrido forma extremadamente rara de catalepsia que la hacía aparecer muerta cuando en realidad estaba en estado de animación suspendida profunda, y que las condiciones únicas del suelo de Guanajuato de alguna forma habían preservado su cuerpo de manera que este estado cataléptico podía recurrir incluso después de la muerte clínica, creando ciclos de pseudovida y muerte verdadera que explicarían los fenómenos observados. Era teoría que empujaba límites de la medicina conocida, pero era al menos intento de explicación científica. Dr. Mendoza publicó paper académico sobre el caso en 1959, pero recibió poca atención de la comunidad médica más amplia y fue largamente ignorado. En 1970, el Panteón de Santa Paula fue abierto al público como museo, mostrando las momias naturales que habían sido descubiertas durante más de un siglo de exhumaciones. Se convirtió en atracción turística popular, conocida como el Museo de las Momias de Guanajuato. Entre las momias exhibidas no estaba Catalina Aguirre, por supuesto. Su cuerpo había sido cremado, pero su historia ocasionalmente era contada por guías del museo, aunque usualmente en forma sanitizada que omitía los detalles más perturbadores. En años recientes, con acceso creciente a archivos históricos a través de digitalización, investigadores han comenzado a reexaminar el caso. Los documentos que sobreviven, fragmentarios como son, pintan cuadro de evento que desafió comprensión tanto de la época como moderna. ¿Qué realmente sucedió con Catalina Aguirre? Las posibilidades son múltiples y todas perturbadoras. 1. Fue víctima de error médico terrible, enterrada viva en estado cataléptico, despertando en su ataúd, muriendo de asfixia y terror. Los movimientos subsecuentes fueron espasmos post-mortem, amplificados por condiciones únicas de preservación. 2. Sufrió forma de catalepsia tan extrema que su cuerpo oscilaba entre estados de vida y muerte, explicando por qué podía ser declarada muerta múltiples veces, pero aún mostrar signos de movimiento. 3. Su caso representó fenómeno médico aún no comprendido, donde procesos de preservación únicos del suelo de Guanajuato interactuaron con su condición cataléptica para crear estado de animación post-mortem que desafía categorización médica actual. 4. Los reportes fueron exagerados o fabricados, y el caso era ejemplo de histeria colectiva y superstición. La verdad probablemente nunca será conocida completamente. Muchos de los documentos clave fueron destruidos o permanecen clasificados. Los testigos están todos muertos. El cuerpo fue cremado, eliminando cualquier posibilidad de examinación moderna. Lo que permanece es historia que revela tanto sobre la época como sobre los límites de nuestro entendimiento de la vida y la muerte. Revela sociedad donde diagnóstico médico era primitivo, donde mujeres con enfermedades mentales eran frecuentemente ignoradas o maltratadas, donde el miedo al enterramiento prematuro era real y justificado. Revela también esfuerzos de gobierno por controlar narrativa, por suprimir historias que desafiaban imagen de modernidad y progreso que el régimen porfirista quería proyectar. El caso de Catalina Aguirre era embarazoso, era perturbador, y así fue enterrado tan completamente como su cuerpo. Pero historias como estas tienen forma de persistir. Son contadas en susurros, transmitidas de generación en generación, preservadas en archivos olvidados, que eventualmente son redescubiertos, y sirven como recordatorios de verdades incómodas. Que hay límites a nuestro conocimiento, que la muerte no siempre es tan simple como parece, y que a veces los muertos se niegan a permanecer silenciosos. En el Museo de las Momias de Guanajuato hoy, visitantes miran cuerpos preservados durante más de un siglo, cuerpos
que desafían descomposición normal, y guías cuentan historias sobre estos cadáveres, sobre las vidas que vivieron y las muertes que murieron. Ocasionalmente, un guía mencionará a Catalina Aguirre, la mujer que nunca fue propiamente enterrada, cuyo cuerpo fue exhumado 6 veces, cuyos movimientos después de la muerte fueron tan perturbadores que el gobierno intervino para silenciar el caso. Y visitantes escuchan con mezcla de fascinación y horror, preguntándose qué es verdad y qué es leyenda, sin saber que la verdad es probablemente más terrible que cualquier leyenda, porque Catalina Aguirre realmente existió. Realmente murió en circunstancias terribles. Su cuerpo realmente fue exhumado múltiples veces. Los reportes médicos realmente documentaron fenómenos que no podían explicar. Y el gobierno realmente suprimió el caso con fuerza y determinación. Estos son hechos, lo que significan, lo que revelan sobre la naturaleza de la vida y la muerte en Guanajuato en 1883, permanece abierto a interpretación. Pero una cosa es cierta: Catalina Aguirre, en muerte, logró lo que no pudo lograr en vida. Logró ser recordada. Logró tener su historia contada, incluso si esa historia fue suprimida durante décadas. Logró demostrar que algunos muertos no pueden ser silenciados. No importa cuánta tierra sea apilada sobre ellos, y en eso hay tanto tragedia como triunfo. Tragedia porque su vida fue corta y marcada por sufrimiento, porque su muerte fue terrible, porque incluso después de muerta no se le permitió descansar en paz. Pero triunfo también, porque su historia persiste, porque revela verdades que necesitan ser contadas, porque demuestra que incluso los más impotentes en vida pueden encontrar voz en muerte. El caso de la mujer que nunca fue enterrada permanece como uno de los misterios más perturbadores de Guanajuato. No porque sea inexplicable, aunque ciertamente desafía explicación fácil, sino porque revela cuánto no sabemos, cuánto nunca sabremos, sobre el momento más fundamental de la existencia humana, la transición de vida a muerte. Y nos recuerda que a veces esa transición no es tan clara, tan definitiva, tan final como queremos creer. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde los muertos a veces se niegan a permanecer quietos, donde la línea entre vida y muerte es más borrosa de lo que imaginamos, y donde las verdades más perturbadoras son aquellas que los gobiernos intentan enterrar tan profundamente como los cuerpos que las revelaron.